Muchas gracias, Ricardo. Bueno, después de este zarandeo emocional que nos han dado, vamos a ver cómo somos capaces de regresar a la ciencia, poco a poco. Porque la fisioterapia, aunque a veces no sea muy conocida como una parte de la evidencia científica, sí lo es. Así que vamos a intentar regresar un poco a la ciencia y antes de empezar me gustaría dar la enhorabuena se llama Castejón, ¿no? Padre Castejón, que me ha parecido excepcional la charla y que seguramente en congresos o en cursos de este tipo vendría bien siempre tener de vez en cuando una charla de este tipo. Nos humaniza bastante. ¿Ya está? Bueno, para empezar, lo primero que me gustaría es dar la enhorabuena a mis compañeros del Grupo Urológico San Rafael por el magnífico evento que han organizado. La enhorabuena por los 15 años de andadura que llevan. Nosotros nos sumamos hace 10 años. Desde entonces, de lo único que podemos hablar es de agradecimiento, de toda la confianza que nos han prestado, del aprendizaje constante que tenemos de ellos, de cada día. Y todo eso ha llevado que, revisando datos la semana pasada, por ejemplo, en el año 2017, el año pasado, hemos tenido más de 3.300 intervenciones de fisioterapia entre consultas es decir, entre valoraciones y tratamientos en la unidad de fisioterapia. Y la verdad es que son cifras que, para empezar una charla como esta, que se titula El fisioterapeuta de la consulta de urología, pues no están nada mal. Esta pregunta, que me la hice yo hace muchos años, respecto a qué hace la fisioterapia, qué hace un fisioterapeuta en un servicio de urología, después de muchos años tiene una contestación clara en una palabra, que es disfunción, porque en los servicios de urología no solo se tratan pacientes que tienen infecciones, tumores, problemas estructurales orgánicos, sino que se ven muchos pacientes que tienen problemas funcionales. Y cuando se habla de función, también se habla de fisioterapia. El tema está en que cuando hablamos de fisioterapia, todo el mundo directamente va a buscar músculos, fascias, tendones, ligamentos. Yo también, cuando salí de la carrera y en mis primeros años, todo lo veía en función de esas estructuras y a veces es difícil relacionar la urología con todas esas estructuras somáticas, aunque en la imagen queda claro cómo hay un montón de estructuras que están relacionadas con la pelvis menor, que también son fascias, músculos y ligamentos. Y sobre todo hay una que es por la que se nos define, que somos los fisioterapeutas del suelo pélvico, las unidades de fisioterapia del suelo pélvico, que realmente creo que nos hace más daño que beneficio, porque muchos profesionales sanitarios piensan que somos aquellas personas que enseñamos a los pacientes a contraer y a relajar músculos. Y eso es así también, pero es una parte pequeña de nuestra labor dentro de un servicio de urología. Muchos pacientes ya saben contraer y relajar sus músculos y no hace falta que se les enseñe. Si tengo que dar una idea de lo que realmente un fisioterapeuta hace en el campo de la fisioterapia urológica, es que nos dedicamos a intentar entender al sistema nervioso central, que es nuestro gran aliado y nuestro problema. Nuestro gran aliado porque es el arma terapéutica más importante que existe hoy en día. Y nosotros nos dedicamos a estimularlo, a inhibirlo, a intentar modularlo, a veces con éxito, a veces sin éxito. Y sobre todo es un problema porque sabemos poco de él y es muy complejo, pero realmente nuestros mejores éxitos vienen de la mano de conseguir entender el sistema nervioso central. No voy a hablar en general, sino de cada paciente, porque cada uno de nosotros tenemos un comportamiento diferente de ese sistema nervioso central. Por tanto, una unidad de fisioterapia dentro de un servicio de urología se convierte en un valor añadido para el médico especialista, para el cirujano. Hace un par de años asistí a un congreso donde un traumatólogo muy famoso, doctor Pedro Guillén, que intervino en mi rodilla hace muchos años, dijo esa frase que a mi compañero Mario y a mí nos encanta, y es que el fisioterapeuta realmente es la tercera mano de un cirujano. No solo es un valor añadido para el cirujano, sino que también es un valor añadido para todos los pacientes en los que podemos mejorar su calidad de vida complementando los tratamientos del médico, realizando tratamientos aislados o simplemente a veces mejorando los resultados que ya se obtienen con los resultados o con los tratamientos que realiza el médico. ¿Qué hacemos? Nosotros hacemos fisioterapia basada en la evidencia.
La frase que yo siempre escuchaba cuando salí de la carrera, que esto funciona, a mí esto me va bien, que fue una frase muy utilizada en la fisioterapia en los primeros años, sobre todo a partir del siglo XXI, los primeros años del siglo XXI. En España esto se está quedando atrás. La fisioterapia es una disciplina que ha llegado, es muy reciente, que ha llegado hace muy poquito a la evidencia científica, pero que realmente, si se quiere hacer una buena fisioterapia, se debe hacer fisioterapia basada en la evidencia. Nosotros manejamos bases de datos que todos conocen, manejamos referencias bibliográficas de urología, las guías de práctica clínica, el Campbell, también manejamos evidentemente bases de datos de fisioterapia, como es Pedro, o referencias bibliográficas tan importantes como Pelvic Floor a nivel de evidencia científica. Pero no solo hacemos tratamientos en base a la evidencia científica, porque la fisioterapia basada en la evidencia, igual que la medicina basada en la evidencia, cuyo uno de sus padres es David Sackett, que seguro que conocerán, no es solo evidencia científica, también es la experiencia clínica del propio profesional y también el razonamiento clínico que incluye cada paciente y cada persona que tenemos delante. Esto, que lo pueden encontrar en cualquier base de datos médica, es un claro ejemplo y es una curiosidad de cómo no solo se puede actuar en base a la evidencia científica. Y es que si hacemos una revisión sistemática de cuántos artículos hay que hayan demostrado que tirarse de un avión sin paracaídas es mejor o peor que con paracaídas, no vamos a encontrar ningún artículo, porque nadie se ha presentado al grupo control. ¿De acuerdo? Es decir, no hay evidencia científica de que esto sea así, pero evidentemente es mucho mejor tirarse en paracaídas de un avión que tirarse sin paracaídas. ¿De qué hablamos o qué grandes grupos de tratamiento podemos ver en una unidad de fisioterapia en un servicio de urología? Hay más pacientes que solo estos 5 grupos, pero teníamos que ceñirnos a algo. Vamos a intentar dar alguna pincelada de cada uno de ellos. Las 2 incontinencias en el hombre y la mujer, de las que luego hablará mi compañero Mario Tellez, la disfunción sexual en el varón, el dolor pélvico crónico y la fisioterapia en uropediatría. Vamos a empezar por el final, por la uropediatría. Me interesa mucho el porcentaje de niños que pueden estar afectados por una disfunción del tracto urinario inferior. Y repito la palabra, disfunción del tracto urinario inferior. La prevalencia está entre el 2 y el 20% según cifras publicadas en la Asociación Europea de Urología. ¿Qué tipo de disfunciones incluyen? Incluyen disfunciones de vaciado, disfunciones de llenado, hiperactividad vesical, hipoactividad vesical, retencionistas y síndromes de micción no coordinada. ¿De acuerdo? Es muy importante, porque esto ha cambiado desde hace pocos años, hablar de que ya no se habla solo de una disfunción miccional, sino de una disfunción miccional, intestinal y vesical. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque más del 50% de los niños que tienen una disfunción del tracto urinario inferior también presentan un problema a nivel de la función del sistema ano rectal. Básicamente estreñimiento crónico o encopresis, en los casos más graves. Y además porque sabemos, y hay evidencia científica desde el año 2013, que el tratamiento de estos niños, si el primer tratamiento es sobre la disfunción intestinal, con eso, en muchos casos, se recupera el control de la disfunción del tracto urinario inferior. Por tanto, las recomendaciones que dan la Asociación Europea de Urología, no una asociación de fisioterapia, sino la Asociación Europea de Urología, y que me baso en ellas para defender por qué un fisioterapeuta tiene que formar parte, sí o sí, en un servicio de urología pediátrica, es que el primer tratamiento que se debe hacer en estos niños es el estreñimiento o la encopresis en caso de que la tengan. Que los tratamientos deben ser lo menos invasivos posibles. Esto es importante. Que el tratamiento inicialmente ofrecido a estos niños tiene que consistir en lo que llaman en la guía de práctica clínica la uroterapia. La uroterapia es una cosa que llaman terapia estándar, que básicamente es la reeducación comportamental, y 2, las intervenciones específicas. Las 2 son lo que llaman uroterapia. Y muy importante, que el uso de fármacos es la segunda línea de tratamiento. La segunda línea de tratamiento no después de la reeducación comportamental, sino después de la reeducación comportamental y de las intervenciones específicas, que ahora hablaremos y definiremos cuáles son. Así que el tratamiento en estos niños con disfunciones del tracto urinario inferior son rehabilitación, lo que llaman uroterapia, que supone no cirugía y no farmacología, que puede estar realizada por urólogos y por profesionales sanitarios especializados que no sean urólogos.
Es decir, fisioterapeuta y urólogo. Y además, que incluye la terapia estándar y las intervenciones específicas. Si nos vamos a la International Continence, en el último documento estandarizado sobre el tratamiento de estos niños, siguen el mismo patrón. Terapia estándar, intervenciones específicas que son biofeedback y neuroestimulación. Y terapia física, que ahora hablaremos exactamente en qué consiste. La terapia estándar, que tiene un grado de evidencia científica 1B y una recomendación clínica grado A, funciona en un porcentaje muy elevado de estos niños. No es necesario hacer ninguna intervención, simplemente es realizar una reeducación comportamental, que la puede hacer el urólogo o el fisioterapeuta, y muchos de estos niños mejoran en su sintomatología y puede desaparecer. En esto hay que tener cuidado en cuanto a qué se considera una terapia estándar, porque estos niños suelen vivir en entornos que no son muy favorables, los padres están preocupados, hay que informar a la familia y dar demasiadas normas, demasiadas pautas a estos niños a veces es contraproducente porque el entorno de presión aumenta. Pero esto funciona, y funciona en más del 50% de los pacientes. Sin embargo, hay niños en los que esta terapia no funciona, y entonces hay que realizar intervenciones específicas, que también es parte de la uroterapia, y que tienen que ir previas a cualquier tratamiento farmacológico, que suponen tratamientos de neuromodulación. ¿Neuromodulación de qué? Neuromodulación del sistema nervioso central, que suponen terapias físicas, de biofeedback o de neuromodulación periférica. Esto incluye control de la respiración, control del abdomen, control de la pelvis. A esto le podemos sumar terapias de biofeedback, bien con electromiografía, bien con ecografía. La ecografía es un sistema de biofeedback. Es una imagen que se le muestra al niño y que puede entender lo que está haciendo. Y eso a veces es mucho más potente que las imágenes de la electromiografía. Y se puede utilizar. Las terapias de neuroestimulación hay diferentes, las dos más utilizadas son las de las raíces sacras y las del nervio tibial posterior. Sabemos que los tratamientos de biofeedback generan cambios, generan neuroplasticidad a nivel de la corteza cerebral y del sistema límbico en los pacientes. No solo las terapias de biofeedback, también las terapias de neuromodulación periférica generan cambios a nivel del sistema nervioso central, que es el objetivo de estos niños. La reeducación comportamental, informar a los padres, ganar la confianza del niño y si eso no funciona, ayudarles a que tengan menos sintomatología y puedan poco a poco ir controlando la disfunción. En la guía de práctica clínica de la Asociación Europea, el nivel de evidencia científica que le dan a esto que les estoy contando es grado 2, de lo que no estoy nada de acuerdo. Son estos los tres estudios, ensayos clínicos aleatorizados en los que se basan para dar un grado 2. Ponen otros dos, que son una serie de pacientes, que no los he tenido en cuenta. Si nos vamos a la International Continence, mismos temas, mismas indicaciones, el grado de evidencia científica que le dan a las intervenciones específicas es grado 1B o 1A, por encima de los anticolinérgicos. Y dicen claramente en el documento de la International Continence que solo se debe utilizar los anticolinérgicos cuando las terapias de intervención específica y reeducación comportamental han fracasado. Nunca antes. El grado de evidencia científica del documento estandarizado de la International Continence, yo le voy a sumar otros 5 ensayos clínicos aleatorizados que están publicados en revistas de impacto, muchas de ellas urológicas, que no se han incluido en esas revisiones y que aumentan el grueso de evidencia científica a favor de las intervenciones específicas en niños en los que no funciona la reeducación comportamental. Disfunción sexual. Cambio de tercio. 2 grandes bloques en la disfunción sexual. La disfunción eréctil y la enfermedad de Peyronie. Respecto a la disfunción eréctil, voy a partir de algo muy básico, pero que a veces se nos olvida. Entre el 30 y el 60% del pene está cubierto por músculos. La fascia que envuelve el pene, la túnica albuginea, es la misma fascia que envuelve a los músculos del perineo superficial. Hay un montón de referencias en la anatomía sobre el papel de los músculos isquiocavernosos. Los músculos de la erección, los músculos que mantienen el pene, etcétera, etcétera. Sabemos además que, por ejemplo, desde el año 1998, cuando hay erecciones nocturnas, durante la erección aumenta la actividad electromiográfica de los músculos del perineo superficial. Es una erección refleja, no hay ninguna voluntariedad, y aumenta la actividad electromiográfica de esos músculos. Sabemos además que en los pacientes que tienen disfunción eréctil,
en estudios como este o este, los músculos tienen una deficiencia respecto a los pacientes que no tienen disfunción eréctil. Tienen menos fuerza, tienen menos resistencia y tienen menos tono. Así que hay una relación anatómica y una relación fisiológica entre la erección y los músculos del perineo superficial. 2014, un estudio donde se ha demostrado que la contracción de los músculos isquiocavernosos aumenta casi en 5 veces la presión sanguínea de los cuerpos cavernosos. Otra referencia, no es de fisioterapia, es un libro referencia a nivel de urología. ¿Qué dicen sobre el papel en la erección de diferentes componentes, de diferentes tejidos? Dicen que los músculos isquiocavernosos aumentan la rigidez de la erección en la fase de rigidez. ¿Cuántos pacientes hay que se quejan de sí, consigo la erección, ha mejorado mucho, pero todavía no llego al punto de rigidez que tenía antes? Así que hay una relación anatómica, una relación fisiológica y que hay de evidencia científica sobre si el tratamiento de estos músculos mejora la calidad de las erecciones. Lo primero que yo hice hace muchos años fue irme al Campbell, al Walsh, en una edición que tenemos en el Servicio de Urología del año 2004, y aparecían un montón de referencias, algunas de estas, no todas, sobre el tratamiento de los músculos del suelo pélvico en pacientes que tenían disfunción eréctil. De hecho, hay un apartado que decía ejercicios de suelo pélvico en la erección. Todas estas referencias, que son series de pacientes, algunos estudios de casos y controles, algunas de más de 200 pacientes, lo que venían a demostrar es que aproximadamente el 40% de los pacientes que hacían este tipo de tratamientos mejoraban significativamente en la calidad de la erección. Un 30% mejoraban, pero no significativamente, y un 30% no ocurría nada. Eso fue en la década de los 90. En el año 2005 apareció este ensayo clínico aleatorizado, que está publicado no en una revista de fisioterapia, en British Journal of Urology, creo que es conocida. Una fisioterapeuta inglesa demostró en un ensayo clínico aleatorizado con un grado de evidencia científica en la escala Pedro de 8, muy alto, que los pacientes que se sometían a tratamiento de estos músculos comparados con un grupo que tenía disfunción eréctil y no se sometía a tratamiento, solo reeducación de hábitos de vida, la media de aumento en el índice de función eréctil era de 8 puntos. ¿De acuerdo? El mismo grupo control, que no se sometió al tratamiento cuando terminó el estudio, se les hizo el mismo tratamiento y 3 meses después se valoraron los resultados y seguían apareciendo los mismos resultados. 40% de mejoría significativa, por encima de 8 puntos de mejoría en el índice de función eréctil. 30% no había mejoría significativa, otro 30% no ocurría nada. Desde 2005 aquí no hay evidencia científica en cuanto a ensayos clínicos que hayan aumentado los datos sobre cuál es la eficacia de estos tratamientos. Pero sí hay cada vez más revisiones, desde 2014 a 2016, estas 3, donde hablan que hay que intentar evaluar ese tipo de terapias. No hay que mirar para otro lado. Y quizá muchos pacientes que no están al 100% contentos con el tratamiento farmacológico o no llegan a su 100%, o aquellos pacientes que no pueden tomar farmacología, podría ser una opción de terapia mirar hacia la fisioterapia para evaluar si realmente esos músculos tienen un problema y si pueden mejorar a través de esos tratamientos. La otra opción que se utiliza en fisioterapia y también se utiliza en urología son las ondas de choque, producir angiogénesis. De esto no voy a hablar mucho porque probablemente sepan más que yo. Hay ensayos clínicos aleatorizados a doble ciego, revisiones sistemáticas recientes, por ejemplo, en las actas urológicas españolas, donde hay un porcentaje de pacientes que mejoran ostensiblemente con las ondas de choque. Y no solo las ondas de choque serán los próximos tratamientos en los que podremos producir angiogénesis en los cuerpos cavernosos. También aparecerán en no mucho tiempo otro tipo de tratamientos indoloros, totalmente indoloros, que podrán producir angiogénesis en los cuerpos cavernosos. No me voy a dejar pasar la oportunidad y voy a enlazar con una frase que he escuchado al doctor Moncada antes de la recomendación de hacer ejercicios de suelo pélvico antes de la cirugía, porque así es el nivel basal antes de la cirugía, mejorará quizás los resultados después de la cirugía en la recuperación de la erección. Desde el año 2012 a hoy hay 4 ensayos clínicos aleatorizados que dicen que los pacientes que se someten a fisioterapia para la incontinencia urinaria durante el proceso de recuperación de la continencia, al año de la cirugía, en un porcentaje significativamente mayor, recuperan la erección. Los tratamientos no solo es hacer ejercicios de suelo pélvico, necesitan tratamientos supervisados. Y también funciona, y es algo que nosotros vemos en nuestros pacientes, la estimulación del nervio cavernoso y del nervio dorsal del pene como
se puede observar en este estudio en la Universidad del Cairo, donde hicieron un tratamiento solo con electroestimulación del nervio cavernoso y el nervio dorsal del pene. Y no solo funciona durante el tratamiento de la incontinencia urinaria después de la cirugía, sino que este ensayo clínico aleatorizado muestra buenos datos, resultados diferentes significativamente en pacientes que llevan 1 año operados. Así que la recuperación de la erección también puede ser un objetivo o facilitar, o como ha dicho antes el cirujano que estaba operando la prostatectomía, hay que cuidar todos los detalles y cuanto más detalles cuidemos, probablemente mejores resultados obtendremos. Los detalles también es hacer tratamientos serios y supervisados en pacientes que han sufrido una cirugía de próstata. Respecto a la enfermedad de Peyronie, esa enfermedad que tiene una etiología desconocida, que afecta a muchísimos pacientes y que no sabemos muy bien qué hacer con ella, o que no hay tratamientos médicos que no sean llegar al punto de la cirugía demasiado eficaces para el tratamiento de la enfermedad de Peyronie. Nosotros lo que hacemos inicialmente es evaluar al paciente. Necesitamos una imagen de ecografía para saber qué es lo que tenemos en el pene, que si es una fibrosis, si es una calcificación, si hay un proceso inflamatorio, si no. Una vez que tenemos eso, pedimos al paciente que nos traiga fotos para saber dónde está la deformidad. No siempre coinciden las imágenes de la ecografía con dónde aparece la deformidad en el pene. Sabemos si el paciente tiene dolor, si no tiene dolor, si está cortado el pene, si tiene problemas con la función eréctil. Y lo que hicimos fue hacer una revisión de qué técnicas de terapia física se podían aplicar en estos pacientes y que hubieran tenido algún resultado sobre ellos. Como todos conocen, estas son imágenes de pacientes nuestros que hemos tratado en la unidad de fisioterapia. Evidentemente, no todos los resultados son así, ya lo digo de entrada, pero sí que tenemos una sensación muy clara de que con lo que estamos haciendo ahora los cambios son mucho mayores que con lo que hacíamos probablemente hace 3 años. Lo que hacemos en estos pacientes, lo que hicimos fue hacer una revisión de la bibliografía. Vimos que había tratamientos con iontoforesis, básicamente verapamilo y dexametasona. Hay 3 ensayos clínicos aleatorizados con estos tratamientos, no son concluyentes. Nos llamó mucho la atención cómo para utilizar el placebo de la iontoforesis utilizaban cloruro sódico. El cloruro sódico no es un placebo. El cloruro sódico potencia el efecto galvanizante de la corriente. Y esto es un tratamiento también. Por eso en algunos de esos estudios también mejoraban los pacientes que se les aplicaba cloruro sódico. Nosotros utilizamos cloruro sódico en algunos pacientes y además de verapamilo y dexametasona utilizamos ácido acético en caso de que haya calcificaciones. Utilizamos radiofrecuencia, que nos permite elevar la temperatura de los tejidos a 42 grados justo antes de producir una quemadura. Esto nos permite aumentar el metabolismo de los tejidos y eso mejora la calidad de regeneración en la placa. Y hay 2 ensayos clínicos, uno a simple ciego, donde se ha demostrado que cuando aumenta la temperatura a 42 grados y haciendo sesiones durante al menos 12 sesiones, los pacientes no tienen dolor en la mayor parte de las ocasiones y se reduce el tamaño de la placa. Además, utilizamos el ultrasonidos porque el ultrasonidos tiene una vasta bibliografía sobre su incidencia en las calcificaciones, no en el pene, pero sí en otras partes del cuerpo. Utilizamos mecanismos de tracción de pene en aquellos pacientes donde la deformidad es muy grande, ¿de acuerdo? Y utilizamos una técnica de punción seca ecoguiada en base a una técnica, que es la técnica que ha demostrado Helen Langevin, en la que introducimos una aguja de acupuntura en la placa y giramos esa aguja de acupuntura porque eso tiene un efecto terapéutico sobre las fibrosis que aparecen en otras partes del cuerpo. Esta señora Helen Langevin, que es la que se ha dedicado en la última década, entre 2001 y 2011, a dar una evidencia científica de qué ocurre cuando introduces una aguja de acupuntura en un tejido, ha demostrado con estudios en animales, a través de biopsias, y con estudios en humanos, a través de sonoelastografía, que introducir una aguja en un tejido del cuerpo, girar esa aguja, produce unos efectos concretos de mecanotransducción justo en la zona y alrededor, unos centímetros alrededor de donde se inserta la aguja. Los efectos que obtenemos es que el tejido se enrolla en la aguja. Y si mantienes la aguja durante al menos 10 minutos dentro del organismo del paciente, esa tensión produce unos efectos terapéuticos. Es decir, se acopla el tejido a la aguja, que es lo que pasa aquí, y eso
provoca una distensión del tejido miofascial sostenida y una relajación viscoelástica. Y hay unos cambios en la configuración de los fibroblastos del tejido conjuntivo y una disminución de la tensión tisular. Entonces, cuando nosotros abordamos un paciente con Peyronie, no hacemos todas las técnicas a la vez. Hay que analizar cada caso, el tiempo de evolución, la deformidad, si hay dolor, si no hay dolor, y la combinación de todas ellas es la que nos da en un porcentaje significativo de pacientes para nosotros, porque no tenemos datos, en nuestra experiencia clínica, algunos resultados sorprendentes respecto a deformidades muy grandes que pueden mejorar significativamente. Puede que la situación no sea como anteriormente tenía el pene, pero si conseguimos que el pene sea funcional, no haya dolor, no tenga problemas con la erección y pueda mantener relaciones sexuales con penetración, el hombre está contento. Esto solo es un ejemplo de lo que ocurre cuando insertas una aguja. A veces, al girar la aguja, el tejido se enrolla tanto que aparece cuando sacas la aguja. Es el efecto mecánico de la mecanotransducción. ¿De acuerdo? No es un efecto de una tracción como el mecanismo de la tracción del pene con un extensor de pene, sino que es un efecto local justo dentro de la placa. Y para terminar y dejarle tiempo suficiente a mi compañero, el dolor pélvico crónico. La verdad es que es bastante fácil acudir a cualquier guía de práctica clínica, la americana, la europea, el Campbell, para entender la importancia que tiene un fisioterapeuta en un servicio de urología en pacientes que tienen dolor pélvico crónico. Si vamos al algoritmo diagnóstico de la europea del año 2017, aparece como que el suelo pélvico tiene que ser explorado en el 100% de los casos de pacientes con dolor pélvico crónico. El fenotipo o los tipos de fenotipo que en la europea dan de este tipo de pacientes aparece como que la palpación de los músculos del suelo pélvico, no solo del suelo pélvico, del abdomen y de los glúteos, y yo daría algunos más, pero bueno, es indispensable en la valoración de estos pacientes que tienen dolor pélvico crónico. Desde el año 2012, un texto que aparece como el primero en la referencia del tratamiento de estos pacientes es que el problema no está en los tejidos. No hay que estar buscando constantemente infecciones, inflamaciones, tumores. El problema está en el sistema nervioso central, o gran parte del problema. El paciente que tiene una infección se le trata su infección y el paciente mejorará. El paciente que tiene un problema, una disfunción en el sistema nervioso central, necesita un tratamiento multidisciplinar, en el que incluye el urólogo, el psicólogo y el fisioterapeuta. Así que los mecanismos que producen disfunciones en el sistema nervioso central también producen disfunciones sensoriales, funcionales, comportamentales y psicológicas. El cerebro siempre actúa con miedo cuando hay dolor. Y eso hace que los pacientes cada vez tengan menos actividad, cada vez eviten hacer su vida normal, y eso influye psicológicamente, lo que afecta a su vez al comportamiento de los tejidos. Así que tratamiento multidisciplinar. Nosotros en el Grupo Urológico San Rafael trabajamos con Lidia Polo, la psicóloga, y con la doctora González Ávila, que es la que, entre los tres, fisioterapia, psicología y urología, manejamos los pacientes con dolor pélvico crónico, intentando estar coordinados en el manejo de la medicación, en la terapia física y en la terapia psicológica. Y este es el algoritmo de tratamiento. No que yo me invente, de la Asociación Europea de Urología. Fisioterapia, psicólogo, medicina del dolor. Eso es lo que necesitan los pacientes con dolor pélvico crónico. No tratamientos prolongados, insistentes, de meses, de años, de antibióticos cuando no han funcionado como primera línea de tratamiento. Así que, grado de evidencia científica sobre el tratamiento miofascial, biofeedback o el uso o el tratamiento de los trigger point, 1B, 1A, máximo grado de evidencia científica. Grado de recomendación clínica A, máximo grado de recomendación clínica. Los tratamientos recomendados son el biofeedback, la terapia manual y la punción seca de los puntos gatillos. Eso es la Asociación Europea de Urología. Si no vamos al Campbell, amplía los tratamientos a terapias que aumenten la temperatura dentro de los tejidos y ondas de choque. ¿De acuerdo? Nosotros utilizamos todas esas técnicas en los pacientes que tienen dolor pélvico crónico. Hacemos terapia manual, no solo sobre el suelo pélvico. Muchos pacientes que tienen dolor pélvico crónico no tienen una sensibilización central y no tienen puntos gatillo en el suelo pélvico, pero pueden tener un punto gatillo en la pared abdominal y eso puede originar un dolor testicular. Hacemos terapia manual tanto en el abdomen como en los músculos del suelo pélvico. Hacemos biofeedback, por supuesto, porque eso ayuda a que los resultados de la terapia manual sean mejores. Y hacemos todas las técnicas de punción en cualquier zona del cuerpo que pueda tener relación con el dolor del paciente. No siempre hay que ir al elevador del ano, no siempre hay que ir al suelo pélvico. No solo utilizamos la aguja, también utilizamos técnicas de neuromodulación percutánea
porque es una manera de influir en la actividad del sistema nervioso central y disminuir la actividad del asta posterior de la médula. Y, por supuesto, no nos olvidamos que hay una evidencia científica muy grande sobre tratamientos que no son sobre el paciente. Son los que en fisioterapia llamamos hands-off, que es la educación al dolor crónico, que ha demostrado que mejora significativamente la intensidad del dolor en nuestros pacientes. Técnicas de imaginería motora graduada, que lo que intentan es reeducar el cerebro del paciente sin tocar al paciente. La información es un arma terapéutica muy potente en pacientes que tienen dolor crónico. Y con esto acabo mi parte. Voy a dejar ahora el sitio a mi compañero Mario Tellez, que les va a hablar de la incontinencia urinaria en el hombre y en la mujer. Y muchas gracias por la atención.